Buenas tardes a los que recién se conectan. Muy buenas tardes a todos. Creo que estamos listos para dar inicio con la sesión del día de hoy. Ayer comentábamos al inicio de la sesión que en vista de que algunas instituciones financieras de la plaza ¿Quién empezó a grabar? en vista de que algunas instituciones financieras de la plaza solicitan una certificación por parte del MISI para poder aplicar la tasa de descuento que hemos visto, el FESI. Nos pareció súper importante de que las empresas que están participando en este proyecto sepan, conozcan los pasos para obtener esta certificación. Entonces, Mayra nos apoyó y Xavier con las gestiones para tener a la licenciada Carmen, que creo que ya está por aquí conectada, sí, Carmen Escudero, quien nos va a dar información acerca de este proceso para la certificación como tal. Adelante, licenciada. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Carmen de Escudero. Voy a compartirles aquí una breve presentación, ¿verdad? La Dirección General de Industria, a la cual pertenece el Departamento de Evaluación Industrial, de la cual soy jefa, es la encargada de hacer las solicitudes que presentan las empresas de una certificación de producción nacional para la exoneración de la sobretasa anual del 1% del Fondo Especial de Compensación de Interés FESI, ¿verdad? Para esta certificación, los documentos que requiere la Dirección General de Industria es la nota dirigida al Director General de Industria, la copia del certificado de registro público de la empresa, copia del aviso de operación, copia de la cédula del representante legal. Una vez obtenemos aquí todos esos documentos que la empresa la presenta, se va a asignar a un analista industrial, que es el que va a hacer una visita, porque nosotros tenemos que verificar que de verdad la empresa realiza una actividad industrial. O sea, porque esta certificación la requieren las empresas que son industria o agroindustria, ¿verdad? Para que le exoneren ese 1% que es el FESI, de esa tasa, de esa sobretasa. Pero entonces nosotros lo que tenemos que verificar es que de verdad su actividad es una actividad industrial. Una vez que se hace la visita y se comprueba que la empresa realiza una actividad industrial o agroindustrial, la Dirección General de Industria va a emitir una certificación de producción nacional a la empresa. Se hizo la visita y la empresa fabrica tal producto, por lo tanto, la empresa es una empresa de producción nacional o es dedicada a la actividad industrial o dedicada a la actividad agroindustrial, dependiendo de lo que sea, ¿verdad? Entonces, nosotros, la Dirección General de Industria lo que certifica es que la empresa realiza la actividad industrial, únicamente. O sea, nosotros no le vamos a decir así, usted tiene derecho a la exoneración, porque ya eso no es competencia de la dirección. Lo que la empresa solicita y lo que la Dirección General de Industria le otorga es la certificación de que de verdad realiza una actividad industrial. Y con esa certificación, entonces ya la lleva a la institución bancaria, pues para que ellos le aprueben o no el trámite. Esta mañana ya mandé un correo a la institución bancaria, a la superintendencia de banco, y ellos, o sea, efectivamente me confirmaron esto que está aquí, que se lo puse, que están exentos, dice, de la retención del 1% del FESI, los préstamos destinados al desarrollo de actividades industriales y agropecuarias, ¿verdad? Incluyendo las agropecuarias y agroindustriales, siempre que cuenten con la certificación correspondiente. O sea, que ese es el caso de nosotros, de la Dirección General de Industria. Y para efecto del FESI, pues, actividad industrial implica la transformación de materia prima para obtener un producto terminado, que es lo mismo que, o sea, que la Dirección General de Industria también siempre se basa en que tiene que haber una transformación de materia prima para poder otorgar la certificación. O sea, si la empresa no realiza transformación de materia prima, si solamente envasa o empaca, pues no podemos darle la certificación de que es una actividad industrial.
Y lo que sí me dijeron es que esos préstamos son exclusivos para la adquisición de maquinaria, equipo o bienes de capital, dicen necesario para la transformación del producto y que no aplica el beneficio a préstamos destinados a las actividades conexas de distribución y comercialización de productos y que las industrias extractivas tampoco califican como actividad industrial. O sea, básicamente, pues esto es lo que es bastante sencillo este trámite, ¿verdad? Los documentos que requerimos y pues lo que es importante es hacerle la visita y verificar que de verdad realizan una actividad de transformación de materia prima. Si tiene alguna pregunta. Yo tengo una consulta, licenciada. Dígame. Muchas de nuestras empresas operan a título personal y veo que uno de los documentos que ustedes solicitan es la copia del certificado de registro público, que normalmente Sí, asumo que es para la sociedad anónima. exacto, porque es que como aquí la mayoría, usted tiene razón, la mayoría son empresas S.A., sociedades anónimas, por eso puse certificado de registro público. Si fuera una empresa persona natural, entonces es la copia y la cédula que de todas maneras es la misma persona. Ya está también como representante legal, porque en el aviso de operación le va a salir él como persona natural, ¿verdad? Fulanito de tal, su cédula, y el nombre del comercial de la empresa. Pero entonces ya no necesita certificado de registro público porque es persona natural. Con la cédula es suficiente. Perfecto, aclarada entonces la duda. Muchas gracias. No sé si de parte de las empresas hay alguna consulta, algún comentario al respecto. La señora Lacelis tiene la mano levantada. Adelante. Sí, buenas tardes. En los casos en que no esté lista la planta, ¿cómo se hace? Porque ellos vienen a ver la producción o qué es lo que entonces ellos viene la persona esta que dice analista industrial. Sí, bueno, es que generalmente, licenciada, cuando las empresas presentan las solicitudes porque ya están operando, ¿verdad? No tengo ningún caso ahora mismo de que una empresa que no esté operando haya pedido una certificación. Porque, o sea, si me pide una certificación de producción nacional es porque ya está operando. Ahí sería difícil porque si usted no está operando, ¿cómo le vamos a certificar que usted lo produce? A menos que tuviera ya la planta bastante adelantada, ¿verdad? Ya. Y que bueno, que sí se vea que tiene las maquinarias y haríamos una certificación estilo de que está o tiene la maquinaria para producir. O sea, sería un caso especial porque en realidad cuando hacemos la certificación es porque la empresa realiza la actividad. Es que mi pregunta va porque es como, lo veo yo así como poner la carreta por delante de los bueyes cuando, no sé, no sé si Adrián me entiende lo que yo quiero preguntar. Hola, ¿puedo nada más para hacer un comentario sobre la pregunta de Araceli? Recuerda que cuando vas a pedir el préstamo al banco, el banco va a verificar que efectivamente tú ya estás en producción. Es un poco complicado para nosotros emitir, o sea, se puede hacer la certificación efectivamente, pero en la certificación va a aparecer que tú todavía no estás produciendo. Entonces, comprendo tu pregunta, sin embargo, recuerda que ya cuando vas con la intención de solicitar un préstamo o un financiamiento, como lo mencionó la ingeniera ahorita en su presentación, esto es para invertir en maquinaria, invertir en ampliación, invertir, pero hay que tener un sustento de que efectivamente ya tú estás produciendo actualmente tu producto o lo que estés produciendo. Entonces sí, comprendo la disyuntiva de tu pregunta, pero
La verdad es que sí, efectivamente, lo ideal es que ya cuando vayas a solicitar una certificación, tengas ya la producción o tengas ya algún proceso industrial o agroindustrial para poder que se haga bien la certificación. Porque si no, como te digo, el analista cuando se va a escribir en la certificación lo que se vio. Y sí, nosotros podemos ver las máquinas, o los analistas en este caso pueden ver las máquinas, pero si no está en producción, nosotros no podemos decir o no podemos escribir en una certificación y validar que tú estás produciendo actualmente. Sí, exacto. Ahora, en el caso de la señora Araceli, usted está en producción y sus proyecciones son, sí, ampliarse a una posible nueva planta, ¿verdad? Pero yo creo que con lo que hace actualmente, digo, no soy la persona autorizada por parte del MISI, ¿verdad? Pero ya usted está como agroindustria y sería como verificar sus actividades actuales. eh, Creo que ahí pasaría la certificación, porque actualmente usted es agroindustria como tal. Ahora, si hay cierta como, no sé, hay como un vacío como tal, porque les doy el ejemplo, en el caso de actividades agropecuarias que también están exentas. eh, Ventajosamente para las actividades agropecuarias, el banco o los bancos no piden este tipo de certificación. Simplemente le preguntan para qué son los fondos y si los fondos son para comprar una finca agrícola, agropecuaria y comprar ganado, cultivos, ya el banco automáticamente sabe para qué son los fondos y el préstamo, a pesar de que la persona no, si es una persona que no está, una empresa que no está en la actividad, el préstamo nace con el beneficio. Que acá lo que entiendo es que de repente si hay alguien nuevo como tal y que quiere incursionar en el sector agroindustrial, hay como ese vacío donde no podría inicialmente solicitarle al banco estar exento porque no hay una actividad, no se ha podido comprobar una actividad. Entonces sí hay como, siento yo que está como esa, ojalá existiera la posibilidad de que, no sé, que se haga algún tipo de ajustes donde se diga que es un potencial. Entiendo la parte de comprometer, ¿no? El tema de que no está operando, o sea, que estarían comprometiéndose a decir como sí va a operar como tal, pero sí es como, siento que hay como ahí hay una debilidad, un vacío en esa parte. Pero yo creo que en el caso puntual de la señora Arceli no debería tener inconveniente, me parece. Habría que esperar al MISI a que le haga la visita. Es que si ella ya realiza una actividad industrial, nosotros le vamos a certificar la actividad industrial que ella realiza, ¿verdad? Si va a ampliar en el futuro y a hacer otra, ya de todas maneras nosotros le vamos a dar la certificación de que ella ya está realizando una actividad. Exacto, Así que exacto. no Y tendría problema. esa le podría servir para ir al banco y decirle, mira, yo ya la realizo, aquí está, pero lo que quiero hacer ahora es ampliarme, Sí, ¿verdad? Creo que exacto. eso le funcionaría de esa manera. Creo que a todos los que están aquí no deberían tener ese inconveniente. Así que excelente, buena la aclaración. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, comentario? Aproximadamente, luego que se solicita, que vamos a suponer como empresa entrego toda la documentación, el tiempo aproximado desde que entrego la documentación hasta que obtengo la certificación aproximado, ¿cuánto podría ser? Puede ser 15 días en promedio, porque es menos, generalmente es menos, ¿verdad? Porque este es un trámite que es más sencillo. Uno de los, en comparación de los otros trámites que aquí se realizan, ¿verdad? Ya, Este trámite es sencillo, es más sencillo. Entonces, como generalmente antes de 15 días salen estas certificaciones. excelente. ¿Y no tiene costo para las empresas? No, aquí no cobramos No. por ningún Ok, trámite súper de bien, certificación. excelente. Michelle tiene la manito levantada. Hola, sí, buenas tardes, licenciada. Una consulta. ¿Este es un trámite que se realiza una sola vez o que se tiene que realizar de manera reiterada anualmente o cada cierto tiempo o a solicitud de la entidad financiera o cómo sería? Sería cuando ustedes solicitan algún préstamo, ¿verdad? En ese momento piden la certificación.
o sea, una certificación que si es para un préstamo en especial, sería solamente para este, ¿verdad? Porque entonces después sí tendrían que presentar si es para otro banco perdón, si es otro préstamo en otro tiempo, tendrían que hacer otra solicitud, ¿verdad? Ahora, generalmente una de las cosas que aquí dentro del trámite, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos las visitas técnicas, esas visitas técnicas tienen una validez de 2 años en promedio, salvo que sea algo diferente, pero generalmente una visita la valido por 2 años. Quiere decir que si usted este año pide por esa certificación y el otro año vuelve y viene y pide otra certificación, como está dentro del término ese de los 2 años, o sea, se la haríamos sin necesidad de hacerle otra visita, ¿verdad? Ahora, si ya pasan después de los 2 años, sí tendremos que volver a hacerle la visita a la empresa. Y yo podría hacer o sea, hacer la solicitud antes de iniciar un trámite con un banco o ya una vez iniciado el trámite con la entidad bancaria. O cuando usted quiera, o sea, nosotros, o sea, son 2 trámites independientes, ¿verdad? Usted necesita la certificación de la Dirección General de Industria para el trámite, pero nosotros la vamos a hacer una vez usted nos la presente, independientemente de qué tan avanzado esté su solicitud de préstamo, ¿verdad? Inclusive, si usted nos la pide, aunque no haya comenzado el trámite con el banco, nosotros se la vamos a hacer. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Ahí mi sugerencia, Michelle, sería que cuando ya tengamos algo bien definido, que estemos seguros ya que se va a presentar una solicitud, entonces un mes antes de eso, unos 15 días antes, solicitar eso para ir al banco ya con la certificación y que el préstamo, desde el inicio, el banco lo formule como un préstamo agroindustrial. Esa sería como mi sugerencia con esa consulta. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Perdón, no alcé la mano, nada más el volumen. ¿La dirección es solamente en la ciudad de Panamá? Sí, la Dirección General de Industria está en la ciudad de Panamá, ¿verdad? Ok, si la empresa estuviera en el interior, ahí sí nos apoyamos en las empresas, las direcciones provinciales, para que ellos nos realicen la visita técnica, entonces. Entonces le pedimos, una vez presenta la solicitud que se recibe, se le envía al director, supongamos, de Veraguas, de Chiriquí, de Los Santos, donde esté la empresa. Por favor, realíceme esta visita y verifique cuál es la actividad que realiza la empresa. Ok, muchas gracias. ¿Una otra consulta? Creo que ha quedado bastante clara la explicación. Si no hay más consultas, no sé, licenciada, si hay algo adicional. Si no, Bueno, el teléfono directo, 560-5897, cualquier duda que tengan. sí, perfecto, sí. Déjeme apuntar. 560. 560-5897 es el teléfono directo de aquí del departamento. Ya, el departamento, perdón, arriba De no sé. evaluación industrial. Ah, Departamento de Evaluación Industrial que pertenece a la Dirección General de Industria. Perfecto. Perfecto, anotado por acá entonces. Bueno, yo creo que sería por el momento de yo no tengo más consulta, creo que las empresas un poco, representantes. Así que agradecerle por la información. Ya saben, no son todas las instituciones financieras, a lo que entiendo, pero sí hay algunas que lo están solicitando para certificar el tema del FESI, así que ya saben cuál es el procedimiento. Muchísimas gracias, licenciada Carmen.
Bueno, ahora vamos a continuar entonces con la presentación y la capacitación sobre formulación de planes de negocios y acceso a financiamiento. Vamos a proyectar por acá. El día de ayer, Aimé hacía una consulta sobre el crowdfunding. Es un mecanismo de financiamiento que existe en muchos países. Panamá ya también tiene experiencia. Les voy a pasar al chat. No sé si en este momento esté activo alguna campaña, pero aquí en Panamá hay una iniciativa de parte de Ciudad del Saber, la CENACIP, como tal sobre crowdfunding, ¿verdad? Que es buscar financiamiento a través de personas que se identifican con la actividad que estoy realizando, ya sea como empresa, como fundación, como asociación. Entonces, es importante, fue muy buena la consulta de Aimé y les voy a pasar por acá entonces el detalle por si ustedes tienen en algún momento alguna iniciativa que crean que se puede fondear a través de estos mecanismos. Ustedes pueden hacer las gestiones para montar una campaña. Principalmente son campañas de financiamiento como tal. Y creo que acá en el grupo de empresas que se están beneficiando del plan de negocios hay algunas que aparte de la actividad económica que realizan, tienen un componente social bien interesante, bien fuerte de apoyo a sus proveedores de materia prima. Entonces, ese tipo de iniciativas de fortalecimiento de la cadena de valor en la parte de la proveeduría, de que quien provee la materia prima aplica, son como las iniciativas que principalmente se fondean de este tipo de mecanismo como tal. Así que ahí les pasé al chat un ejemplo de lo que es crowdfunding y específicamente de aquí en Panamá. Ahora sí, vamos entonces a seguir. Ayer hablábamos que hoy íbamos a estar abordando el tema de cómo elegir al proveedor de servicios financieros idóneo, llámese cooperativa, banco, financiera, ¿verdad? Entonces, volviendo a las fases del proceso de financiamiento, nos encontrábamos, o lo que vamos a abordar a continuación es cómo encontrar a ese prestamista o a ese proveedor de servicio más adecuado como tal. Ya vimos las necesidades financieras, cómo identificarlas, ya vimos los diferentes instrumentos de financiamiento que existen en Panamá y ahora, bueno, vamos a ver cómo identificar a ese potencial financiador, ¿verdad? Antes de nosotros conocer o definir con cuál institución vamos a trabajar, siempre es recomendable hacer una evaluación. Hablábamos de hacer una lista corta. Una lista corta puede ser de 3 a 5 instituciones porque ventajosamente Panamá tiene un sistema financiero en donde hay gran diversidad de proveedores financieros, es decir, bancos o cooperativas o financieras en donde podemos escoger, por decirlo de alguna manera, con cuál podríamos trabajar si, pues, obviamente si cumplimos con los requisitos mínimos que existen. Entonces, a continuación vamos a ver algunas recomendaciones de cómo iniciar este proceso de búsqueda de esa entidad o ese financiador como tal. La primera recomendación tiene que ver con consultar con allegados, consultar con amigos, con instituciones, organizaciones con las que trabajamos o a las que pertenecemos, sobre la experiencia que han tenido ellos con la institución financiera que hemos identificado en esta lista corta. Supongamos en una lista de 3 instituciones. ¿Qué tal les ha ido? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido el tiempo de respuesta? ¿Cómo han sido los requisitos? Si les han mantenido las condiciones que se pactaron inicialmente. Una serie de preguntas que le podemos hacer a nuestros conocidos,
a nuestros familiares, a nuestros amigos, antes de comenzar a trabajar con una institución financiera, ¿verdad? Entonces, ese es como el primer paso. Ya una vez tengamos algún feedback por parte de nuestros amigos, compañeros, organizaciones a las que pertenecemos, entonces podemos ya ir descartando, ¿verdad? Podemos ir acortando esa lista de 3 a 5, pasarla de repente de 4 a 2 instituciones y una vez tengamos esa lista ya un poquito más corta, entonces dirigirnos a estas instituciones bancarias o financieras. Siempre recomendable, en la medida de lo posible, visitar la institución. Hay algunos bancos que tienen agencias que no necesariamente son sucursales, hablando del tema de bancos, que ofrecen muchas veces pocos productos, no ofrecen toda la cartera de productos de un banco. Entonces, se sugiere que principalmente al inicio nos dirijamos a las principales, a las casas matriz de ser posible, a hacer la solicitud como tal o a conocer de los productos que tiene el banco. Cuando pidamos la cita, debemos siempre advertir a la entidad que queremos financiamiento para nuestra empresa y asegurarnos de que nos recibirá la persona adecuada. Muchas veces ocurre que vamos y conversamos, por ejemplo, con el que apertura cuentas dentro del banco, cuando no tiene, esa persona no tiene los conocimientos sobre un crédito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, siempre consultar o asegurarse de que estamos hablando con la persona correcta dentro del banco. La primera impresión siempre es importante, acudir puntual a la cita que se programe. Durante la reunión, exponer con franqueza nuestras necesidades, nuestras expectativas respecto a la posible relación con el banco y siempre preguntar los requisitos para obtener el préstamo y los criterios de aprobación. Las condiciones de crédito que buscamos deben ser cónsonas con el ciclo de producción de nuestra empresa. Ocurre en algunas ocasiones en donde en el sector agropecuario, algunas de las empresas aquí están en el sector agropecuario, solicitan un préstamo en donde el plan de pago que establece el banco no es cónsono con el ingreso la frecuencia de ingresos de la actividad. Entonces, cuando eso ocurre, es muy probable que más adelante, cuando se comience a repagar la deuda, existan problemas de cumplimiento de pago porque no coincide las fechas de mi pago o la frecuencia de mi pago con los ingresos que percibo de la actividad. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Acá, como actividades agroindustriales, por lo general, las frecuencias de pago son mensuales porque los ingresos como tal se generan muchas veces incluso diariamente o semanalmente. Entonces, para ese tipo de negocio como en el que ustedes están, principalmente son planes de pago mensuales. No es aconsejable continuar insistiendo ante instituciones crediticias con las que hemos tenido serios desencuentros, ni cuando los trámites de aprobación del crédito se prolongan más de lo debido. ¿Qué es más de lo debido? Bueno, por la experiencia, un trámite que va más allá de los 4, 6 meses de espera, es porque algo está sucediendo durante el proceso de tramitación, algo extraño. O sea, no debería un trámite demorar, sobre todo si son con garantías inmuebles, no debería demorar más de 6 meses en obtener una respuesta. Típicos tiempos, aproximadamente 2, 3 meses, aproximadamente debe ser un tiempo prudente para recibir desembolsos como tal, porque la aprobación es diferente. Primero viene la etapa de aprobación, que lo vamos a ver ahorita, y luego viene la etapa de todo lo que es documentación y por último desembolso. Importante entregar al banco información de nuestra empresa. Hablábamos inicialmente que una de las limitantes que muchas veces tienen las MIPYMES en Panamá es el tema de la asimetría de información, donde no entregamos información veraz o información correcta al banco. Por lo tanto, la evaluación que hace el banco no va a ser la mejor, no va a ser la más rápida, y esto ya trae como consecuencias retrasos o incluso la no aprobación del préstamo. Entonces, siempre es importante presentarse con información clara sobre la empresa, tener un plan de negocios, un plan de inversión, tarjetas del negocio, redes sociales, toda aquella información que le permita
al banco poder analizar el giro de negocio y lo que está haciendo la empresa como tal. Siempre contactar al menos 2 personas dentro de la institución financiera, ya sea el gerente, el oficial de crédito, el ejecutivo de cuenta, como lo llama el banco. Siempre es importante tener más de un contacto dentro de la institución. Sucede que en algunos casos hay rotación de personal, en algunos casos entra el personal que está viendo el trámite de vacaciones, entonces los trámites quedan en el aire, como quien dice, y eso retrasa los tiempos de respuesta por parte del banco. Una vez terminadas las indagaciones, se elabora entonces las indagaciones acerca de los bancos, los requisitos, cuáles son los que más me convienen, se elabora una lista de los pros y los contras al solicitar el financiamiento con esa institución financiera como tal, ¿verdad? Entonces, de último, comparamos nuestras perspectivas según cada caso y entonces procedemos a elegir la institución financiera. Yo siempre recomiendo que cuando se hace un trámite, que sea como cuando uno va a comprar un equipo dentro de la planta. Cuando yo voy a comprar un carro, voy y cotizo marcas, cotizo modelos, si es un equipo, cotizo diferentes proveedores del equipo. Asimismo, debemos hacer con las instituciones financieras. Porque primero nos permite conocer cuál es la que mejor condiciones nos ofrece de las 2 o 3 con las que cotizamos. Y segundo, hasta cierto punto, luego que yo tengo 2 o 3 aprobaciones, me permite entrar en un proceso de negociación ya sea de tasa, de plazo. Más adelante vamos a ver qué condiciones uno podría llegar a negociar con un banco. Entonces, siempre es recomendable la cotización del servicio financiero, 2 o 3 diferentes instituciones financieras. ¿Qué evaluar en esa propuesta que nos está haciendo la institución financiera, que nos está haciendo el inversionista? Incluso qué evaluar en esa propuesta que nos está haciendo aquel donante de fondos no reembolsables, porque hasta los fondos no reembolsables tienen condiciones. Por darles un ejemplo, los fondos no reembolsables de Senacid, luego del desembolso, pasan por un proceso de auditoría, de visita, de verificar que las inversiones se realizaron, a pesar de que son no reembolsables, que se realizaron correctamente. Entonces, por lo general, hasta los fondos que son subvenciones tienen unos términos y condiciones, que así se le llama, términos y condiciones de ese financiamiento o de esos fondos como tal. Principalmente, evaluar costos, tasa de interés. Es el principal costo que tiene el dinero cuando hacemos una solicitud. Adicional, hay comisiones de desembolso también que varían, podrían variar muchas veces en promoción desde el 0% hasta el 2, 3, 5% sobre el monto, perdón, he visto comisiones de hasta el 7% sobre el monto aprobado, dependiendo del tipo de préstamo. Entonces, muy importante es que sepamos con cuánto el banco se va a quedar de aquel lado solamente en comisión. Una comisión de 7% en $100,000, estamos hablando de $7,000, es una suma considerable. Principalmente se ven préstamos personales, comisiones de ese tipo. En préstamos ya agroindustriales pueden andar del 0,5% al 2% aproximadamente. La oferta, evaluar si los montos que nos está ofreciendo la institución financiera son cónsonos con los montos que estoy necesitando. A veces suele suceder que el banco llega o quien nos va a financiar llega y dice, solo te puedo prestar tanto. Entonces tenemos que ser conscientes si esa cantidad que nos pueden prestar, si es diferente a la que necesitamos, muchas veces es mejor no tomarla porque luego vienen problemas de que no podemos cumplir con la inversión que teníamos programada hacer y ya vienen los problemas entonces de repago como tal de la deuda. Tenemos que observar si los plazos son adecuados, si mi actividad en el plazo que se me está otorgando va a generar los ingresos suficientes para poder pagar esos compromisos que estamos adquiriendo. Y de hecho esto es parte de los ejercicios que nosotros vamos a hacer y que estamos haciendo ya en los talleres. Evaluar esa inversión que voy a hacer, ese financiamiento que voy a solicitar, si se puede pagar o no en el plazo aproximado que normalmente otorga
una institución financiera en el país. Importante los periodos de gracia también, sobre todo cuando estoy arrancando un nuevo proyecto o estoy ampliando el proyecto actual. Cuando yo amplío una planta, cuando yo compro un equipo más grande, ¿verdad? De la noche a la mañana no va a incrementar mi producción debido a ese tipo de mejoras. Por lo tanto, es favorable si yo puedo negociar un periodo de gracia mientras se ejecuta la inversión. Por darles un ejemplo, durante los primeros 6 meses de vida del préstamo, ¿verdad? Necesito un periodo de gracia porque durante esos meses no voy a poder generar suficiente ingresos para poder pagar esa mensualidad o anualidad programada. Verificar temas de aportes, cuánto solicita el banco. Normalmente no financian el 100% de la inversión. Cuánto tengo que aportar yo como cliente, cuánto tengo que aportar yo como empresa. Igual con el tema de garantías, ¿verdad? Verificar si cuáles son los niveles de garantías que exige el banco para la cantidad o para respaldar el monto que estoy solicitando. Verificar la operatividad del banco también, cuáles son los niveles de aprobación, los tiempos aproximados de respuesta de esos bancos. Hay algunos que son más burocráticos que otros, a pesar de que hay políticas establecidas por la Superintendencia de Bancos que prácticamente son iguales para todos los bancos del sistema. Sin embargo, siempre hay algunos más ligeros, hay algunos más burocráticos que otros. Confiabilidad del banco, la estabilidad en los términos y condiciones ofrecidos, es decir, la estabilidad en que me van a mantener la tasa, en que me van a mantener el periodo de gracia que me prometieron, los plazos que me prometieron. Se escucha de ciertas prácticas no muy buenas en el mercado, donde a veces ofrecen tasas atractivas para aprobar el préstamo y a los 6 meses hay un incremento de tasas como tal. Y no nos queda de otra que aceptarla porque todo esto está estipulado en las escrituras o las cartas de términos y condiciones que uno firma a la hora de aceptar el préstamo. Hay veces que pues se escapa de las manos del banco, no es que lo hace por llamarlo de alguna manera en buen panameño, por juega vivo, sino por condiciones externas, por ejemplo, como las que están afectando actualmente al mundo entero, donde hay incrementos de tasa con el objetivo de bajar la inflación, principalmente de estos países como los países europeos o como Estados Unidos, que nos golpea cada vez que hacen algún ajuste en la tasa en la Reserva Federal, nos golpea acá el sistema financiero y actualmente se está viendo un incremento en las tasas de interés de hasta 1%. La especialización del banco, al inicio hablábamos cuáles eran los principales bancos que financiaban al sector agro y agroindustrial. No es recomendable ir a un banco que no está especializado en mi actividad. Probablemente se vaya a demorar más en aprobar, probablemente cuando apruebe haga una mala estructuración del crédito y todo eso perjudica en algún momento la operatividad de la empresa. Una mala estructuración del crédito puede impactar incluso el que yo cumpla con los pagos. Si se me estructura mal un plan de pago, eso puede afectar el cumplimiento de mi empresa con los pagos e incluso como los préstamos agro y agroindustriales, como vimos, como tienen tasas de interés preferencial por estar dentro de estos dos sectores, hemos visto en la práctica incluso alcances por parte de la Superintendencia de Bancos por haber otorgado préstamos que no cumplen con las regulaciones del FESI como tal. Entonces, es importante sí acercarse a un banco que conozca de la actividad que yo estoy haciendo como tal, ¿verdad? Preguntas sobre la selección del proveedor adecuado de servicios financieros. Sí, buenas tardes, profe. Sí, le escucho. Ya que habla acerca de la elección correcta del banco que esté como en línea con la actividad que estamos desempeñando, ¿hay algún lugar donde podamos obtener información de eso? ¿Cómo saber si cuál banco está más alineado con, por ejemplo, con la rama de alimentos o con la rama automotriz? ¿Dónde pudiéramos hallar aquella información? Sí, en la presentación van a poder por lo menos ver los bancos que manejan la mayor cantidad de cartera
agroindustrial y agropecuaria en el país. Entonces eso nos puede dar luces de cuáles son los bancos que están más empapados en el tema, ¿verdad? Ahí tenemos por lo menos la lista de los 10 principales bancos que están dentro del sector prestando con estas con tasas subsidiadas, con exención del FESI y que tienen la mayor cantidad de cartera agropecuaria. Entonces, esa puede ser, eso nos puede dar indicios de qué bancos están trabajando con el sector. Ok, Y la en información. cuanto a los aportes, normalmente los bancos hacen un solo desembolso. Igualmente un inversionista externo, bien sea un banco, bien sea, digamos, un amigo de la empresa, el desembolso, el banco lo hace de una sola vez o se va haciendo por etapas de acuerdo al plan de negocio, digamos, para el primer año, para el segundo año, para el tercer año. ¿Nos puede comentar al respecto? Sí. Si la empresa no va a necesitar el dinero y es por etapas, las inversiones, siempre es recomendable que los desembolsos sean por etapas. Para el banco le conviene mucho porque va controlando que se vaya ejecutando la inversión para la que se pactó. Ahora depende del tipo de inversión. Si es para maquinaria o equipo, probablemente si vamos a comprar una homogenizadora o vamos a comprar un deshidratador, hay que hacer un desembolso de un solo, ¿verdad? Porque se compra el equipo completo, pero si es para infraestructura, ampliación o construcción, lo recomendable es que sea por etapa. Los bancos o incluso los inversionistas lo ven con muy buenos ojos. La ventaja para la empresa es que típicamente solo se generan intereses por la porción desembolsada y hay que tener incluso cuidado también con eso porque hay bancos que lo que hacen es que desembolsan, sí, todo el dinero a una cuenta del cliente. Entonces, en ese momento comienza a generar intereses. Eso no lo debemos permitir. Lo que debemos solicitar es que el desembolso sí se haga una cuenta, pero solo la porción que se va a utilizar y no el total del préstamo, porque hay bancos que incluso lo hacen a una cuenta y ellos comienzan a controlar desde la cuenta de ahorro los desembolsos y eso no es o sea, al banco le conviene porque va a generar intereses, pero a nosotros no. Entonces, la sugerencia es que se haga por etapa en la medida de lo posible y que solo se desembolse y no a una cuenta, no el total a una cuenta de depósito, sino la porción que se va a necesitar momentáneamente y que solo generaría intereses por esa porción. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Qué examinan los bancos? Bueno, rentabilidad es lo primero que ven. Si la empresa en el pasado ha estado generando ganancias como tal, proyecciones para ganar dinero, como dentro de los planes de negocios que estamos formulando, bueno, rentabilidad con el estado financiero, con los registros de venta, los registros de costos, registros de gastos, ahí podemos comprobar que nuestra empresa es rentable. Proyecciones para ganar dinero, bueno, vamos a hacer proyecciones financieras también, la competencia de su equipo directivo para dirigirla. Dentro del plan de negocio vamos a detallar cuál es el organigrama, cuáles son las funciones, cuáles son las competencias de ese equipo, cuántos años tienen de experiencia en mercadeo, en producción, en gerencia. Todo eso se establece en un plan de negocio. El historial de crédito, los aspectos legales y colaterales como tal. Los colaterales nos referimos principalmente a si hay algún tipo de garantía de por medio. Eso también se evalúa como tal. Importante mencionar, por ejemplo, en aspectos legales, que si estoy dando en garantía un bien inmueble, que ese bien inmueble esté libre de cualquier gravamen, libre de cualquier problema legal. Todo eso se investiga, de que no tenga, sí, principalmente que no tenga alguna hipoteca con otro banco y si la hay, pues entonces habría que entrar en un proceso de cancelación o de compra de deuda.
que la sociedad como tal, si estoy trabajando a través de una sociedad, todo esté en regla, que no tenga demandas, todo eso se verifica en aspectos legales. Y típicamente yo les mencionaba al inicio que hay todavía a pesar de que es un mecanismo viejo de evaluación de crédito que existe desde hace muchos años, cuando el banco le pasa el escáner a la empresa, al cliente, básicamente analiza 5 condiciones que son les llaman las 5 Cs del crédito, que son como la Biblia de los banqueros. Es analizar el carácter el carácter, analiza aspectos de historial de crédito, el carácter incluso hasta moral muchas veces se revisa también, la capacidad que tiene esa actividad en generar suficientes ingresos para repagar la deuda, el capital con el que cuenta la empresa, porque a pesar de que si la empresa va a solicitar capital, típicamente, como les comentaba, los bancos no aportan el 100%. Entonces, verifican también si de alguna manera la empresa cuenta con capital adicional para hacer ese aporte de ese 20, de ese 30, de ese 10% que típicamente se solicita. El colateral, hablábamos de garantía y las condiciones. Y sobre todo, hoy en la actualidad, el tema de las condiciones tiene que ver con cómo anda el ambiente a nivel macro y microeconómico del país. En el caso a nivel macro del país y a nivel micro del sector o la industria a la que pertenece mi empresa. Por darles un ejemplo, salir en medio de la pandemia o cuando estábamos saliendo de la pandemia a solicitar un préstamo para el sector turístico, le iba a generar enseguida una alerta al banco porque cuando comenzaba a analizar las condiciones, había mucha inseguridad de cómo iba a continuar desarrollándose el tema de la pandemia. Entonces, eso, cuando hablamos de condiciones, nos referimos más que todo a aspectos externos, aspectos que no necesariamente controla la empresa como tal. Entonces es importante que como administradores, como gerentes de empresa, como responsables, conozcamos mínimo estas 5 Cs y ya entrando en el carácter, que a veces es como el primer filtro que hace el banco, el carácter lo evalúa con las famosas APC como tal. Me gustaría como mostrarles el funcionamiento o más que todo cómo interpretar el tema de las APC o cómo las interpretan los bancos como tal. En Panamá solo tenemos, que yo conozca, un solo buró de crédito, o sea, una sola institución que se encarga de administrar la información de crédito, no solo del sistema financiero, no solo de los bancos, de las cooperativas, de las financieras, sino incluso hoy en día tiendas o casas comerciales que dan crédito a sus clientes incluyen a sus clientes dentro del APC. Algunos cambios recientes sobre la ley que regula el historial de crédito en Panamá. Antes, un usuario, un cliente que de alguna manera, por X o Y motivo, presentó alguna referencia de crédito adversa, es decir, una mala referencia, tenía que esperar hasta 7 años luego del último pago para que esa referencia pudiera ser eliminada del sistema. La nueva ley pasa de 7 a 5 años. Lo otro importante es que no había una regulación en cuanto a qué tiempo debe tomar la institución financiera para actualizar mi referencia de crédito en el sistema. Actualmente no debe ser más de 3 días como tal de actualización para actualizar como tal. Y el otro cambio importante es, miren, ninguna institución ni nadie puede revisar nuestras referencias de crédito sin una autorización por escrito, ¿verdad? La nueva ley permite que sea de manera física o manera virtual. Es decir, si un banco me contacta a través de correo electrónico, yo podría firmar la autorización, escanearla y enviarla. Obviamente el banco tiene que verificar que en efecto la persona que está firmando, hacer toda la debida diligencia de que en efecto el que está firmando es la persona, la dueña de la referencia como tal, ¿verdad? Entonces ya hoy se puede hacer de manera virtual como tal.
¿Cómo interpretar el historial de crédito? Esto es lo que normalmente se ve cuando yo imprimo o cuando yo veo digitalmente una APC. El historial de crédito se lee de izquierda a derecha, del mes más reciente al mes más antiguo. Aquí vemos que hay 24 meses de historial de crédito. Cada uno de estos números es un mes y va de 0 a 9. Cuando observamos que tenemos un historial con 9, entonces quiere decir que tenemos más de un año de atraso como tal. Pero si tenemos un historial que solo es 1, entonces todas nuestras referencias o esa referencia en específica que estoy viendo está actualizada porque es un historial por crédito, un historial por referencia de crédito como tal. Entonces, por darles este ejemplo, esta persona en el mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 o esta empresa, cuando se revisa su información de crédito, aparece que hace 6 meses tuvo un atraso entre 31 y 60 días y es muy probable que el banco enseguida haga una consulta, le consulte a qué se debió ese atraso hace 6 meses o a qué se debió ese atraso hace 24 meses, como en este caso. Esto es como yo lo veo desde un app o desde la computadora, porque hoy en día no hay necesidad de ir a una tienda o a una agencia física de la APC. La tecnología nos permite ya revisar nuestro historial de crédito desde la web como tal, y así es como se ve una referencia de crédito. Aparece todo, quién es el banco, para qué fue el préstamo, cuál fue el monto inicial, cuál es el saldo actual, cómo ha sido el historial de crédito. Si ustedes ven este historial, siempre ha estado al día, no hay atrasos en este momento. Esta es la forma como normalmente se presenta un historial de crédito. Hay algo importante también, hoy en día hay bancos que ya no están otorgando créditos o aprobando créditos en base al análisis de las 5 Cs del crédito. Principalmente se está dando en préstamos personales. Simplemente el buró de crédito, la APC, hoy tiene la funcionalidad de que genera un score, le genera un score al cliente o a la empresa, y ese score va de 0 a 965. Entonces, aprovechándose de la tecnología, muchos bancos hoy lo que hacen es, bueno, si tengo en una base de datos tengo 30 clientes que tienen un score arriba de 800, automáticamente le mando una oferta, tiene tanto aprobado, solo pase a retirarlo al banco, ¿verdad? Hoy se está usando la tecnología de esa manera y ya no se involucra, de hecho no piden absolutamente nada más que decir, acepto la oferta y denos su número de cuenta y enseguida le hacen la transferencia, ni siquiera hay que pasar por el banco. Así que hay bancos que ya en Panamá tienen este sistema. Es muy fácil, como les decía, verificar la PC, pueden descargar su aplicación, siempre es recomendable por lo menos una vez al mes si soy un usuario o si soy un cliente de crédito frecuente, preferiblemente tener esto actualizado o bajar esa aplicación para no encontrarse con sorpresas en algún momento cuando verifiquemos nuestra PC de que no vamos, de que nos encontremos con algún tipo de atraso como tal, ¿verdad? Entonces, se recomienda al que es usuario de créditos, de financiamiento, que tenga su APC actualizada. ¿Alguna consulta sobre lo que evalúan las instituciones financieras principalmente? ¿Todo clarito? Bueno, si no hay consultas, vamos en estos 7 minutos que nos quedan, porque empezamos 10 minutos tarde, vamos a entrar en cómo conseguir financiamiento, los pasos para el proceso crediticio. Y aquí ya entonces entramos en la segunda fase del proceso de financiamiento. Ya vimos en cómo se componen nuestras necesidades financieras, los instrumentos que hay en el país, que evaluar del banco. Ahora entramos a la fase de la solicitud
Y en esta fase de la solicitud nos vamos a estar concentrando en las próximas semanas con las empresas beneficiarias en preparar esa propuesta, Algunas propuestas que vamos a preparar no necesariamente van a ser para bancos. Ya hemos analizado el perfil de cada una de las empresas que hemos visitado y vemos que algunas tienen perfil por el mismo giro de la actividad o a lo que se dedican. Hay unas que tienen un componente ambiental, un componente social bien fuerte, que son candidatas a otro tipo de fondos como tal que se podrían también conseguir. Entonces, en estas semanas que vienen vamos a estar trabajando en esa fase, en esta segunda fase, que es fase de solicitud, preparación de esa propuesta, que sería un plan de negocio como tal. Aquí vemos, este es el ciclo típico del financiamiento, desde que inicia la solicitud, ¿verdad? Este es el ciclo típico de nuestras instituciones financieras en el país. Inicio con la solicitud, después de la solicitud viene la evaluación del banco, viene el proceso de negociación cuando el banco evalúa nuestra solicitud. Ahí después del proceso de negociación se da la aprobación. Luego de la aprobación se documenta el financiamiento. Luego de documentar el financiamiento viene el desembolso y pasa luego a una etapa que se le llama administración del crédito, es que donde el banco vela por el repago o el inversionista vela por el repago de la actividad en caso de que sea un financiamiento como tal. La solicitud de crédito es el primer paso que pone en marcha el proceso crediticio. Es ahí donde el banco o el inversionista nos descubre, es decir, nos conoce como tal. Es ahí donde se aporta la información histórica que va a utilizar el banco para evaluar y medir el riesgo de crédito. Es ahí donde presentamos ese plan empresarial, donde presentamos nuestros estados financieros. Y es fundamental que la información que aportemos sobre nosotros y nuestra empresa sea veraz como tal, sea lo más transparente posible. A veces tendemos a cometer el error de ocultar información y el banco, con la información que tiene, hace la formulación, hace la estructuración y resulta que esa formulación o estructuración estuvo mal porque no hubo información totalmente veraz y entonces después vienen los problemas como tal de repago. A veces puedo mentir de que estoy vendiendo más, puedo cometer esos errores y el banco va a establecer un plan de pago en base a esas ventas que yo dije que iba a, a tener dentro de la empresa. Por lo tanto, establece un plan de pago en base a esas ventas y el problema viene luego con el repago de la deuda. ¿Cómo formular un plan empresarial exitoso? Conviene dedicar todo el tiempo y todo el esfuerzo que sea necesario para elaborar ese plan que convenza al inversionista, al prestamista, de nuestra viabilidad y de nuestro valor como prestatario, como tal, ¿verdad? Aquí vemos los principales componentes de un plan empresarial. Arrancamos describiendo la historia de nuestra empresa, la trayectoria que ha tenido, los logros que ha alcanzado, si ha logrado premios, reconocimientos, qué proyecciones tienen, las diferentes cualidades que tiene nuestra empresa. Arrancamos mencionándolas. Normalmente los bancos le llaman a esto el RIP, Registro Básico de Información de la empresa. Luego pasamos por la descripción del producto. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Cuando hablamos de propuesta de valor, hablamos de la diferenciación. ¿Qué nos hace diferente al resto de nuestra competencia? Es muy importante siempre tener claro por qué somos diferentes. Luego el análisis del mercado, quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros competidores, qué posición ocupamos dentro del mercado. ¿Será que tenemos contratos con nuestros clientes? Si hay intenciones, contratos o cartas de intenciones de compra para ese crecimiento que yo estoy proyectando. ¿Cuál es nuestro plan de comercialización y ventas? ¿Quién es nuestro equipo de ventas? ¿Cómo fijamos nuestros precios? ¿En base a qué fijamos nuestros precios? Plan de operación. Tiene que ver ya con el método de producción y el proceso. Si estoy produciendo un alimento orgánico, si es natural, cómo son mis instalaciones, los materiales que utilizo, todos los recursos que se ven involucrados en el proceso de producción, el plan de gestión, el organigrama, las funciones, les hablaba yo, las cualificaciones de las personas que están detrás del proyecto, detrás de la empresa, si tenemos planes de incentivos, integridad del equipo directivo, el plan financiero,
que involucra las proyecciones financieras, el plan de inversión, las evaluaciones de las necesidades financieras, tal como lo vimos al inicio, llegar al banco y decir, yo he identificado que necesito tanto de capital de trabajo, necesito tanto de capital fijo o de capital a largo plazo. Eso le genera mucha confianza. El banco va enseguida a entender de que la persona que está en la administración de la empresa maneja muy bien sus necesidades como tal, ¿verdad? Estados financieros y análisis, bueno, balance general y estado de resultados pro forma, que son estados de resultados proyectados, o sea, cómo yo proyecto que va a cerrar mi empresa el próximo año. Todo eso lo presentamos, el pronóstico de caja y si tenemos indicadores también. En la formulación del plan empresarial es uno de los pasos más importantes para conseguir financiamiento. Muchas solicitudes son rechazadas porque no son convincentes o están mal formulados, algunos errores típicos de un plan empresarial más mal formulado, objetivos y planes de la empresa poco realistas, considerando su historia reciente y el actual clima económico, ¿verdad? Eso a veces uno encuentra como proyecciones muy disparatadas en estos planes. Un análisis deficiente de la comercialización por no estar basado en un buen estudio de mercado, unas previsiones de ventas demasiado optimistas, precios del producto demasiado elevados en un entorno económico difícil, sobre todo como estamos ahora, requisitos técnicos y operativos no viables. Estamos proyectando, por ejemplo, que vamos a crecer el doble o el triple en procesamiento de algún derivado lácteo y resulta que el lugar donde se encuentra nuestra empresa hay déficit de materia prima, hay déficit de leche en ese lugar, entonces como que ya es cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Si no hay suficiente materia prima para procesar en el lugar donde está la empresa como tal. Entonces, cuando mencionamos ese tipo de aspectos que no hacen clic, no cuadran con lo que se dice y con la realidad, esto genera alertas. Y otro tema importante también que se examina cuando no hay planes de sucesión. Cuando en una empresa es solo uno, cuando el señor tiene ya una edad o la señora tiene una edad avanzada y solo quiere ser ella, no delega, o que solo quiere ser él, no delega, no tiene a nadie que le acompañe, algún hijo, algún sobrino, eso también genera alertas dentro de la evaluación. Ese tema de sucesión se mitiga en la mayor parte de los casos con una sociedad anónima donde hay relevo como tal, siempre pues si llega a faltar al representante legal, simplemente se hace un cambio en la directiva, o cuando no se trabaja con sociedad anónima, involucrando a un hijo, a un sobrino, a alguien de confianza en el financiamiento, o sea que sean dos los que están o salen como deudores dentro del financiamiento. En la etapa de la evaluación de la solicitud no vamos a entrar en detalle porque ya vimos qué es lo que se evalúa típicamente en una solicitud, las 5 Cs del crédito, donde está la APC como carácter. En la etapa de negociación, que es lo que principalmente evaluamos o que se evalúa en la etapa de negociación, puedo negociar comisión de desembolso, puedo negociar tasas, puedo negociar periodos de gracia, puedo negociar planes de pago, garantías, plazos, aportes, depósitos, anualidades. En temas de tarjetas de crédito, los bancos típicamente cobran la membresía o la anualidad. Eso se puede negociar para que no se cobre. Cuando tengo 2 o 3 aprobaciones al mismo tiempo de diferentes bancos, puedo negociar tasas. Mira, este banco me está dando el 4,5%. ¿Será que me puedes ajustar un poco? Y así comienzo a trabajar contigo, igual con la comisión de desembolso. Estos son puntos que a veces uno cree que en los bancos son como cuadraditos, de que no tienen mucho margen, pero sí hay posibilidades de negociar este tipo de condiciones. Y por último, el tema ya de lo que es la aprobación. Luego de la aprobación ocurre la documentación y desembolso del préstamo como tal. Estas son las etapas. Como les decía, pasa aprobación, luego de aprobación viene la documentación. Esto tiende siempre a demorar este proceso, no porque esté aprobado el dinero va a estar al día siguiente, eso hay que tenerlo claro. Viene la etapa de documentación, notaría, registro público y ya por último pues viene lo que es el desembolso. Ya luego el desembolso viene el seguimiento como tal. Si fue normal, si no hay
condiciones irregulares en el repago, entonces el banco comienza, o la institución financiera o el inversionista comienza a recibir su reembolso. Pero si hay alguna irregularidad, entonces se pueden dar temas de reestructuración, de refinanciamiento. Siempre debemos prever un plazo suficiente para el proceso de aprobación del banco. Por ejemplo, incluso un préstamo a corto plazo rara vez se aprueba en menos de una semana, y al desembolso mucho menos, en menos de una semana. Es muy raro ver ese tipo en nuestro sistema es muy raro verlo. Siempre recomendamos que el proceso de financiamiento por lo menos lo iniciemos, o la planificación se inicie 6 meses, un año antes de, de, para planificar y para estimar tiempos, que iniciemos un año antes del proceso de solicitud como tal. Y bueno, ya a partir de mañana vamos a ver cómo ser un prestatario responsable como tal, y vamos a ver otras fuentes de financiamiento que podríamos accesar en algún momento como MIPYMES como tal. Consultas, preguntas, dudas.